Los barrios de La Matanza son una muestra de la diversidad de este enorme distrito. Zonas comerciales, villas de emergencia, vecindarios residenciales, barrios privados, asentamientos, núcleos habitacionales transitorios. Cada uno de ellos es el testimonio de una época de La Matanza y de la Argentina. La huella que dejaron en este territorio, las distintas formas de concebir lo que debe ser una ciudad. Dentro de La Matanza creo que se dan todas las alternativas posibles de urbanizaciones, lo cual genera mucho conflicto, porque es muy difícil ordenar este tipo de cosas. El que ve la villa hoy hecha, por ahí no sabe cómo esa villa se formó. La villa se formó por una falta de planificación y por una falta de acompañamiento del Estado a ver cómo nos ordenan la necesidad que nosotros tenemos. De las 24 provincias de la Argentina, Buenos Aires es la de mayor extensión y la más poblada. Está territorialmente dividida en 135 municipios, denominados constitucionalmente partidos, y uno de ellos se distingue por su magnitud, La Matanza, que con sus 2 millones de habitantes es conocido como la quinta provincia. También es el único municipio que atraviesa los 3 cordones de lo que se conoce como el conurbano bonaerense, el anillo de distritos que rodea a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Para leer el mapa de este gigantesco distrito y entender por qué en un barrio hay una villa de emergencia, un complejo habitacional o un campo de soja, hay que comprender que estados ausentes y presentes, crisis y bonanzas económicas, golpes y democracia forjaron la completa fisonomía de La Matanza. Me recibí en el año 82 y desde esa época estoy trabajando en la zona de La Matanza, por afinidad, por amigos, por relaciones. Toda la zona oeste hemos estado trabajando. Bueno, cuando nosotros nos referimos a mancha urbana, que por ahí es un término que a nosotros nos parece, digamos, cotidiano, la idea es tratar de que con un simple golpe de vista uno pueda ver, digamos, cómo ha ido ocupándose el territorio. Si nosotros vemos un plano del año 1910, vemos que esta mancha negra, que nosotros llamamos mancha urbana, que marca cómo se ocupó el territorio, cómo ha ido cambiando en 60 años, o sea, la ocupación del territorio por construcciones. Que esto, al día de hoy, podemos ver que en todo el distrito prácticamente se encuentra totalmente urbanizado. Hay zonas que son netamente rurales, pero ya es mucho menor, o sea, predominantemente tenemos zonas urbanas. Tenemos desde villas, asentamientos, construcciones. Tenemos en la zona de Vereda del Pino hay barrios privados, barrios cerrados. En Castillo también tenemos barrios cerrados. Bueno, tenemos todas las formas.
Al mirar La Matanza actual y descubrir una gigantesca ciudad con casi 2 millones de habitantes, cuesta imaginar que solo 100 años atrás, el segundo municipio más poblado de la Argentina era un gran campo en manos de un puñado de terratenientes. Bueno, estamos en la estación de trenes de Ramos Mejía. Esta fue la primera estación que tuvo el distrito. Es de más o menos 1860 aproximadamente, muy cercano a la creación del partido de La Matanza. El ferrocarril ha sido un elemento de desarrollo fundamental. Si bien no sirvió a los intereses de la gente en un principio, lo que sí permitió es el desarrollo de ciertas urbanizaciones alrededor de la traza del tren y de sus estaciones. El primero ha sido el Ferrocarril Oeste y después fue lo que se llamó el Belgrano Sur, que ha generado también localidades en González Catán, Virrey del Pino, 20 de Junio, Isidro Casanova, Rafael Castillo. Eso permitió el desarrollo de tal. Pero esto ya es historia más nueva, que es a partir de la década del 50. O sea, el desarrollo antes no se dio porque no había actividad de trabajo y la actividad era netamente rural. La urbanización en el distrito se da fundamentalmente en 3 lugares que tienen que ver con Ramos Mejía, San Justo y la zona de Tapiales. A partir de ahí empieza a crecer en algunas localidades intermedias, pero fundamentalmente con el desarrollo de estas industrias, que la gente empieza a instalarse en forma cercana a su lugar de trabajo. En la década del 50 se da la particularidad de que existe una corriente inmigratoria muy importante de parte de Europa que venía de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente se siente atraída por todas estas cuestiones de generación de empleo. En una Europa destruida prácticamente, que habían vivido todos estos horrores de guerra, bueno, no deja de ser una salida bastante interesante. Y se genera una corriente inmigratoria muy importante en toda la zona de Ramos Mejía, Lomas Mirador, San Justo, que hasta el día de hoy se mantiene. A comienzos de la década del 50, cuando La Matanza ya empezaba a mostrar el perfil de una gran ciudad, el primer gobierno de Juan Domingo Perón dejó sobre el sudeste de este distrito una huella indeleble. Se inauguró Ciudad Evita, un complejo habitacional pensado desde el Estado para las clases populares. Un proyecto modelo desde lo urbanístico, pero también con un fuerte componente político. Ciudad Evita es un lugar altamente excepcional en todos los sentidos que tiene esa palabra. En primer lugar, porque aparece como un proyecto de urbanización destinado a los sectores populares, altamente planificado, donde el Estado construye todo. En cuanto al proyecto original, el proyecto del primer peronismo, digamos, cuyas casas tenemos detrás, aparecen vistas esas casas en aquel entonces con los ojos de quienes estaban ocupando los sectores más pobres y más bajos de la sociedad, como viviendas de lujo, no de lujo, era un lujo en sus vidas acceder a una vivienda digna, pero no tenían nada de lujosas, eran casas normales, con un techo de tejas, infraestructura de agua, de cloacas, de electricidad, de teléfono y de gas. Lo que es interesante de pensar es que en Ciudad Evita es el Estado y la política, los actores políticos, los que urbanizan, incluidos los asentamientos. En el resto del Gran Buenos Aires es el mercado.
Entonces, la enorme diferencia entre todo el resto de La Matanza y Ciudad Evita no está tanto dada por la diferencia económica. Hoy hay un importante porcentaje de clases medias, incluso en algunas zonas muy adineradas, que viven en Ciudad Evita, sino el origen y la naturaleza de lo que se está haciendo. Esto tiene su origen en el Estado, todo el resto no. La construcción de Ciudad Evita fue el último proyecto estatal de calidad que se concretó sobre el paisaje urbano de La Matanza. El golpe de Estado de 1955 y los gobiernos de facto que se sucedieron a partir de entonces desmantelaron todo rastro de políticas de vivienda. Es por esto que quienes se acercaron a La Matanza en busca de trabajo durante la segunda mitad del siglo XX terminaron muchas veces echando raíces en un modelo habitacional completamente distinto: las villas de emergencia. Yo soy un hijo de Villa Palito, somos 7 hermanos en Villa Palito. Vivimos todo el proceso de Palito. Yo nací en el año 71, así que tengo 42 años viviendo en Villa Palito. Y gracias a Dios viví las 2 etapas. La etapa donde nosotros sufríamos de lo que es el barro, la lluvia, la falta de luz, la discriminación. En realidad la historia es que mi madre, porque yo me crié sin papá, mi madre viene a una villa en la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, en la época de Frondizi, sacan a la villa de la ciudad de Buenos Aires, la trasladan a lo que es el segundo cordón y en realidad no la trasladan, la subieron en un camión y tenían que irse donde podían en ese momento. Ellos caen a Villa Palito, donde ya Frondizi había hecho 2 manzanas de vivienda frente a Camino de Cintura. Y en la parte de atrás ya había 15 hectáreas que era un campo. Y a partir de ahí Villa Palito se empezó a deformar, digamos, con caminos, cada uno agarraba un lote. Mi mamá me contaba que había lugares donde era una quema y por ahí estaban una semana o 2 limpiando el lugar. El que vivió la villa desde el comienzo, digamos, ya ve esa transformación cuando pasa de un asentamiento a una villa, ¿no? Pero eso todo por un problema de planificación. Porque, ¿qué nos pasaba a nosotros? Mi mamá tenía un terreno donde entraba en una calle, en la calle Tucumán, y salía a la calle 9 de Julio, todo a lo largo. Durante el tiempo, cuando uno viene, ella que viene del interior y de una provincia, empezó a dar los terrenos. Le daba un terreno a mi tío, un pedazo de terreno a mi abuelo, un pedazo de terreno a algún vecino. Entonces ahí, para el acceso a cada casa, se terminaba transformando un caminito. Y ahí arrancaba la villa, porque arrancaba lo que es el caminito. Hola, ¿cómo estás? Entonces ahí arrancaba el caminito. Entonces, el que ve la villa hoy hecha, por ahí no sabe cómo esa villa se formó. El crecimiento de las villas de emergencia en La Matanza, pero también en la capital federal y el resto del conurbano bonaerense, llevó a los gobiernos de facto a crear los llamados núcleos habitacionales transitorios. Con la intención de erradicar las villas, las dictaduras de fines de los 60 y comienzos de los 70 levantaron estas construcciones de pésima calidad que, lejos de solucionar los problemas de vivienda, los agravaron durante más de medio siglo. Esos edificios que vemos detrás nuestros son lo que se conoció en su época como núcleos habitacionales definitivos. Fueron construidos en la época del gobierno de Onganía, Levingston y Lanuse, hacia el final, y formaban parte de un proyecto, de una política habitacional destinada a erradicar y al mismo tiempo dar solución habitacional a las villas de la capital federal. Independientemente del proyecto que les dio origen, tuvieron una historia trágica, se insertan en el contexto del Gran Buenos Aires y nunca fueron las viviendas ocupadas a quienes estaban destinadas.
En el caso de las de Ciudad Evita, los dos núcleos habitacionales de Ciudad Evita, que son muy grandes, aquí hay 5.000 familias aproximadamente, en este solo, fueron ocupadas en el año 73 por un movimiento de ocupación de viviendas alentado por la juventud peronista de la época. Entonces, unas familias que estaban alojadas en núcleos habitacionales transitorios, esperando que sus casas fueran terminadas, quedaron estancadas allí en unas viviendas muy precarias porque un movimiento social trajo otras familias y los ocupó. Como consecuencia de eso, se creó un problema institucional muy grave que explica el deterioro formidable de lo que vemos hoy. Entonces, tradicionalmente la ciudad de Buenos Aires nunca quiso desembolsar las cantidades descomunales de dinero que serían necesarias para poder rehabilitar estos espacios, y la Municipalidad de La Matanza no tiene ni siquiera jurisdicción, si tuviera capacidad económica para hacerlo, no tiene jurisdicción para actuar. Entonces, es el caso típico de un conjunto de familias pobres que quedaron atrapadas entre la historia política y los vericuetos institucionales del país sin que nunca tuvieran solución, hace ya 40 años. Todo el entramado urbano y sus propias características, es decir, las distintas características, presentan grandes dificultades al momento de realizar la planificación, justamente por este tipo de situación. Por otro lado, esta diversidad genera también otro tipo de interacciones que hace como que resulte hasta más agradable vivir. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos encontramos con todo tipo de ocupación territorial, desde núcleos habitacionales transitorios, tenemos villas, tenemos asentamientos, tenemos lugares como Ramos Mejía, densamente poblados, lugares como San Justo y hasta lugares rurales como puede ser parte de González Catán y Virrey del Pino. Cada uno presenta su característica y la conjunción de todos estos hacen un gran desafío al momento de delinear algún plan regulador, algún plan de trabajo en lo que tiene que ver con la planificación. La profundización de la brecha entre pobres y ricos que se da entre la última dictadura militar y los años 90 tiene en La Matanza dos símbolos claros. Por un lado, la crisis habitacional de las clases populares deriva en ocupaciones de tierras y radicación de asentamientos. Del otro lado, las clases acomodadas comienzan a levantar barrios cerrados con seguridad privada y muros que los separan de la ciudad. Habría que esperar al nuevo siglo para que el Estado volviese a intervenir en la planificación urbana de La Matanza. Fíjate que Palito tenía, no sé, 200 caminitos y la urbanización hizo que quede uno solo, que es este. Está todavía. En realidad es un caminito que uno se crió en este caminito, digamos. Claro, Palito era esto, a lo que era. Entonces, digamos, para nosotros, como yo te decía que nosotros nos divertíamos en el tema que venía la gente sin saber, el caminito para nosotros era como un juego de salimos en este caminito, en tal lugar nos encontramos. Teníamos 9, entonces salíamos acá y por ahí nos encontramos, esta manzana 22 nos encontrábamos en manzana 14. Y acá, poner que acá es donde se tiró, una casa donde la participación de la gente hace que acá nadie se meta, porque si no, acá imagínate cómo hace para cuidar 24 horas un espacio así. La señora de ahí cuida, la señora de ahí cuida, el hombre de ahí cuida, el hombre, todos cuidan este lugar. Porque acá se va a hacer la casa o para esa señora o para alguien de acá. O es el patio de alguien de ahí o es el patio de alguien de allá. Si yo pienso que La Matanza, digamos, resaltando que son 2 millones de habitantes, cada barrio es un barrio muy populoso. Nosotros, en el caso nuestro, estamos rondando los 9.000, 10.000 habitantes. Dentro de estos
9.000, 10.000 habitantes, siendo villa siempre tenés menos oportunidad de estudiar, siempre tenés menos oportunidad de soñar. Entonces a mí me parece que en el vacío que hubo en los años 90 del oficio, que se cerraron muchas fábricas, hay una generación que son nuestros padres que dejaron de pasarnos el oficio. Y al dejarnos de pasar el oficio, nosotros quedamos en el aire, porque antes uno no estudiaba y era carpintero, pintor, albañil, electricista, plomero. Ahora, cuando nuestros padres quedaron en esa desocupación que hubo en el año 2001, no solamente perdimos la cadena del oficio, sino nuestros padres lo que hicieron es perdieron el respeto, porque el respeto que nosotros le teníamos a nuestros padres era que ellos venían cansados, le preparábamos el mate, se sentaban en la mesa y para nosotros era lo máximo, eran nuestros héroes. En definitiva, ese héroe que no podía salir más a buscar trabajo porque no había esa desocupación, hizo que nosotros salgamos a buscar nuestra imagen en la calle. Y en la calle lo único que encontrábamos era desocupación, pibes que no sabían a qué se iban a dedicar porque no tenían ni trabajo ni posibilidad de estudiar, y eso llevó a que haya tanta desigualdad y a que las villas se transformen algunas en un foco de inseguridad que me parece que de raíz la urbanización arrasa con todo eso, ¿no? Incluyéndolo en el tema del trabajo. Para muchos matanceros, los barrios no son solo el lugar donde cada uno tiene su casa. Ya sea que vivan en lo más profundo de la Ferrere o en las zonas más residenciales de Ramos Mejía, sean de las áreas más rurales de Virrey del Pino o de las más pobladas de la Tablada, el barrio significa mucho más para ellos. Es la tierra en la que están arraigados, donde crean sus lazos familiares y comunitarios. El sitio desde donde cada uno mira y entiende el mundo. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me alegra que haya aparecido por acá. Y yo creo que en la medida que esto va continuando en el tiempo, la gente va creyendo más. Se va como realimentando. En la urbanización de Villa Palito hay un antes y un después para todas las villas, porque las villas empezaron a creer que ellos también pueden transformarse y que hoy lo que están buscando es la oportunidad. En esa oportunidad hay un protagonismo muy grande que tiene que tener la gente. Lo ideal es tratar de lograr la convivencia entre todas las partes actoras. Por un lado la industria, por otro lado las zonas urbanas, por otro lado los asentamientos o villas de emergencia, y esta integración que se pueda dar en forma gradual, con la aceptación de la gente. Más de 100 años le han dado a La Matanza la forma que tiene. Un municipio populoso, dinámico, diverso. La historia política y económica argentina fue dejando sus marcas en la ciudad. A veces fruto de la planificación, en otras del hacinamiento y el abandono. Pero en cada calle, en cada esquina, en cada casa, anida el orgullo y la identidad de los matanceros. Las ganas de transformar su barrio en un mejor lugar para vivir.